Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el pastor Nelson Almazán. Y como cada jueves, vamos a seguir analizando la epístola de Hebreos. Y por supuesto que tengo el gusto, el placer de presentar a dos amigos y pastores también muy entendidos en la palabra del Señor. Para esto quiero presentar al pastor Néstor Mercado y al pastor Ismael Cajal. Bueno, pastor Néstor Mercado, muy buenas noches. Bueno, gracias, pastor Nelson. Quiero decir en primer lugar que esta es una actividad organizada desde La Paz, Bolivia, por el pastor Nelson Almazán. Y quiero agradecerle a los hermanos bolivianos por este servicio que nos hacen a los argentinos, colombianos, uruguayos, de escuchar la palabra de Dios. Siempre es bueno para el crecimiento. El que va a usar la palabra es el pastor Ismael Cajal, el pastor bautista, por muchos años, y estudió, como dije la otra vez, con nosotros, compañeros de seminario, y siempre reconoció como uno que estudia mucho la palabra y que le gustó profundizar la escritura. Y siempre fue una bendición para todos. Así que bueno, él va a usar la palabra hoy. También les quiero avisar que los miércoles a las 16 horas de Argentina, no sé qué horas de Bolivia, estamos con el pastor Nelson Almazán en una radio boliviana de Santa Cruz, con un pastor bautista, participando en una serie de programas. También están participando otros pastores de México y otros lugares. Después el pastor Nelson les puede pasar la data para los que se quieran sumar los días miércoles a las 16 horas de Argentina, en Uruguay la misma hora, en Colombia creo que hay una hora de diferencia, etcétera, etcétera. Así que bueno, con toda la expectativa, les aviso, cada 20 minutos el pastor Cajal va a parar para preguntas, y las preguntas tienen que ser relativas al libro de Hebreos, mayormente de lo que él está hablando hoy, para no retrasarlo ni adelantarlo, porque lo otro que viene lo va a tratar el próximo jueves. Así nos sacamos de cualquier inquietud sobre lo que él viene hablando. Bueno, pastor Nelson, si podés orar, por favor. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo y que todo sea para la gloria y la honra de ti. Bendecimos, Señor, a las personas que... Gracias por este tiempo. Gracias por las personas que nos van a escuchar, Señor. Gracias, amado Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, Amén. antes de empezar con la disertación, ¿qué países nos estarían acompañando, pastor Néstor? Así rapidito, un saludo. Argentina está presente. ¿Está alguien de Colombia? Sí. Sí, señor. Juan Pablo Leal. Juan Pablo Leal, saludos hasta Colombia. Muchas gracias, igualmente. Por acá, Alex Pinto, desde Perú, Lima. Desde Perú, Lima, por favor, ¿nos puede decir el nombre? Alex Pinto. Alex Pinto. De otro país, por favor, queridos hermanos. Rubén Rodríguez de Uruguay. Uruguay presente, gloria a Dios. Uruguay. ¿Otro país? Bueno, yo creo que se van a ir enganchando. Pastor Ismael, lo escuchamos, pastor. Muy buenas noches. De Argentina hay varios. Sí, de Argentina hay muchos. Gloria a Dios por Argentina. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Me autorizan? Sí, hermana Ana, por favor, para compartir pantalla, por favor. Sí, ya puede compartir. Amén. Gracias. Tenemos que orar por Ana porque la verdad que maneja todo, ¿eh? Amén. Una gran sierva del Señor. Si se enferma, no podemos pasar nada. Amén. Bueno, esta sería la segunda lección y como estamos viendo una síntesis, lo que yo les coloco abajo es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer el desarrollo básico de la primera parte del bosquejo y vamos a introducirnos a la primera advertencia. En la próxima vamos a ver las advertencias 2 y 3
vamos a terminar en la última semana con la advertencia 4 y 5. Pero no voy a poder darles la advertencia si no les explico muy sintéticamente por qué esa advertencia está en ese lugar. Y en la próxima transparencia que les voy a mostrar, vamos a entrar en el tema de las advertencias, para que ustedes las recuerden. A ver. Debería ir rápido, pero va a ir lento, me parece. Bueno, esta es la que les estaba mostrando recién, la primer polémica. En la segunda, que vamos a estar mirando, recordando que la fe en Cristo es superior en todo a la religión judía que habían practicado la mayoría de estos creyentes, dijimos que, como vamos a entrar en la primera parte, lo que le estaba diciendo, en este caso Lucas, a los lectores, era que la persona superior, Cristo Jesús, es en quien confiamos. Y eso está en el capítulo 1 al 6. Pero como nosotros vamos a ver la advertencia en el capítulo 2, vamos a ver por qué Cristo es comparado con los profetas y luego con los ángeles. Y ahí es donde viene la primera exhortación, que es la que vamos a cubrir hoy. Para la próxima vamos a entrar en esta segunda exhortación y por supuesto en la tercera, que es cuando se habla de Moisés y de Aarón. Así que ese es el propósito de nuestra próxima clase. Las 5 exhortaciones, que ustedes ya las deben tener por allí, es no deslizarnos de su palabra. ¿Y cómo lo podemos hacer? Afirmarnos en la palabra. La segunda está relacionada con la duda que tuvo la gente en la palabra que Dios le había dicho: entren a la tierra prometida. Y el dudar de su palabra generó que muriera esa generación en el desierto. Por lo tanto, aceptar que lo que Dios dice en su palabra es verdad y hay que confiar en eso. La tercera exhortación apunta al capítulo 5. Ellos debían ser maestros, pero no eran maestros y tenían necesidad de las primeras cosas. Entonces, habían descuidado el estudio de la Escritura y eso tiene una solución. Hay que avanzar en el entendimiento de su palabra. Muchos podríamos pensar un poquito en nuestra vida de estudio. Muchos pastores probablemente no les da el tiempo, pero solo buscan algún pasaje para ayudar a los hermanos a que estén mejor. Pero hay que profundizar en la Escritura para entenderla y de esa manera podemos ayudar y resumir las cosas a los nuevos hermanos y, por supuesto, a los más viejos. En la cuarta exhortación vamos a encontrar un desprecio por la palabra de Dios y necesitaban apreciarla mucho más y atesorarla, porque ellos ya estaban olvidando que el Señor juzgará a su pueblo y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso se refiere a creyentes, no a inconversos. Y la última exhortación, en el capítulo 12, vamos a ver cómo se desafiaba su palabra, en el caso básicamente que vamos a ver después, cuando arranca hablando de Jacob y Esaú, cómo Esaú menospreció lo espiritual, y la verdad es que la única manera en que nosotros mantenemos, no crece una raíz de amargura en los corazones de los creyentes, es aplicando en la vida diaria la palabra de Dios. Así que con este bosquejo, nosotros en mente lo vamos a desarrollar. Pero antes, como siempre les digo, necesito que nos hagamos algunas preguntas. Es decir, algunos conceptos básicos tenemos que tener. Por ejemplo, ¿cuál es tu concepto del pecado, de la martiología? ¿Vos estás convencido que el ser humano cuando nace en Adán está muerto en delitos y pecados? ¿Estás seguro de que a menos que Dios te convenza de pecado, de justicia y de juicio, no hay posibilidad de que elijas a Dios porque te haría falta la fe, que es un don de Dios? Entonces tenés que tener un concepto de la martiología para la salvación y otro para la vida cristiana. Porque la vida cristiana
es clara la Escritura que el creyente peca. El creyente no puede decir que no tenemos pecado. Es decir, que todavía en nosotros, como creyentes, hay una tendencia al pecado. Si no, las órdenes de Pablo en Efesios 4:17 en adelante no sería que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Es decir, no hay una erradicación de la naturaleza pecaminosa en el creyente. También es bueno que sepas cuál es tu estado si estabas en Adán y cuál es tu estado cuando estás en Cristo. Si estás en Adán, no vas a entender absolutamente nada de la Escritura y del plan de salvación. Podrás entender algunos conceptos secularmente, religiosamente, pero al estar muerto en delitos y pecados, tu lugar va a ser estar separado de Dios. Pero si estás en Cristo, estás eternamente seguro. Entonces, estos conceptos, si no los tenemos claro antes de mirar las amonestaciones, se genera esa sensación de pensar, la salvación se pierde, la tengo que cuidar. No, no dice eso la Escritura. Y aun cuando algunos leen en Filipenses 2, no está diciendo que te ocupes de ser salvado con temor y temblor, sino que te ocupes en las cosas relacionadas con la vida cristiana en actitud de temor y temblor, que la vas a encontrar también en Hebreos, a esa indicación para el creyente. Además, hay algunos términos o conceptos que hay en Hebreos, como, por ejemplo, deslizarse. Algunos piensan que es perder la salvación. Descuidar una salvación tan grande. Algunos dicen, bueno, la voy a perder. Entrar en el reposo. ¿Qué reposo? ¿Cuál es el reposo que tenemos que conocer? ¿En qué tres sentidos se utiliza la palabra reposo? ¿O qué es un corazón malo de incredulidad? ¿Puede un creyente tener un corazón así? Obvio que la respuesta es sí, pero tenés que tener claro estos temas. Vas a encontrar la palabra salvo y perdido. La gente siempre está discutiendo que la Biblia habla de salvo y perdido. No, la Biblia está dirigida a tres grupos que tienen relación con Dios: a los judíos, a los gentiles piadosos y a la iglesia. Y el que ha recibido a Cristo en esta dispensación es salvo. El que no ha recibido a Cristo está perdido. Cegado el entendimiento es otra expresión. ¿A qué se refiere? ¿Es para un inconverso o para un creyente? Ser iluminado, una frase que se repite en Hebreos, y algunos creen que ser iluminado es que entendiste el plan de salvación, pero no recibiste a Cristo. No es así, esto es para creyentes estas frases. Gustar del don celestial, vamos a tener que entender qué quiere decir gustar. ¿Por qué este verbo se utiliza varias veces en Hebreos y solo nos preocupamos por el capítulo 6? Y como decían algunos autores que nos han precedido, gustar del don celestial es que te dijeron algo de lo que va a suceder en el cielo, pero no sos salvo. Bueno, no es así. La Escritura no tiene esa connotación. Recayeron. ¿Qué quiere decir recayeron? ¿Qué quiere decir pisotear al Hijo de Dios? ¿Qué es tener por inmunda la sangre del pacto? ¿Qué es retroceder para perdición? Estas frases las tenés que tener bien entendidas. Lo mismo que es la frase preservación del alma, o dejar de alcanzar la gracia de Dios, o que brote una raíz de amargura. Si no tenemos estos temas ya, digamos, entendidos, es probable que nos causen una gran preocupación cuando empecemos a estudiar la Escritura, y sobre todo Hebreos. Aquí podría parar un poquito y darles lugar a si les quedó alguna pregunta de la vez anterior, o si ustedes consideran que de estas frases las tienen claras o les queda alguna duda. Las vamos a ir viendo, pero básicamente quiero ver si quedó algo de la vez anterior o si hay algo de esto que hablamos. Bueno, pastores, hermanos, ¿alguna intervención, alguna pregunta? ¿Tienen la palabra? Dicen, por favor, el país y el nombre, por favor.
Bueno, pastor, yo tengo de repente una inquietud. ¿El pecado es creación de Dios o no? No. Si algún día estudiamos decretos divinos, tenemos que entender los 5 principios que van a formar la base para las discusiones después de la salvación, ya sea calvinista o arminiana. En los decretos divinos, cuando todavía no existía absolutamente nada de la creación, solo estaba Dios haciendo sus planes eternos, en ese momento se define algunos principios. El primero, ¿vamos a crear al ser humano? ¿Vamos a hacer una creación? El segundo, ¿vamos a permitir que el pecado se manifieste en la creación? Porque esos dos aspectos, decidir o el decreto de crear y el decreto de permitir la caída, están dentro de los aspectos soberanos de Dios mucho antes que sea formado el mundo. De hecho, si uno mira Ezequiel 28 o Isaías capítulo 14, uno encuentra que el primer ser creado, sello de la perfección, acabado de hermosura, decide que va a hacer algo contra su creador. Y lo que dice Isaías es que dijo, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo surgió eso en el corazón de alguien que Ezequiel 28 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad? Entonces hay que definir que pecado debe tener alguna forma en que la definición no tenga que ver con la santidad de Dios, porque Él no podría crear el mal. Entonces, pecado es cualquier actitud, pensamiento o acción que surge en la criatura que se opone a la voluntad de Dios. Al definirlo así, sabemos que la libertad, el libre albedrío de Lucero, porque no era Satanás, se llamaba Lucero, recién llega a ser Satanás después de la caída. Por eso es un sofisma cuando alguien te dice, ¿por qué Dios, si es santo, pudo crear a Satanás? No, creó a Lucero, que era perfecto en todos sus caminos, pero tuvo la decisión de oponerse a algo que Dios le había dicho. De la misma manera, Adán fue creado santo, pero en un aspecto que no había sido probado. Así que él era un santo sin haber sido probado. Cuando llega la ocasión de la prueba, él decide pecar, pero Dios no lo creó pecaminoso. Además, Adán no tenía naturaleza pecaminosa, como tenemos todos los seres humanos después que venimos después de Adán y Eva. Entonces, la respuesta redondita sería, Dios no es autor del pecado, pero el decreto divino de permitirle a la creación entender lo que es el pecado está dentro de ese decreto. Por esa razón, tenía que permitir la caída de Lucero para que el pecado entre en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, porque el Cordero también había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Así que el problema del pecado y la solución para el pecado ya estaban antes de la creación. Así que decretos divinos nos ayuda a subir cerquita del trono de Dios, como cuando está el problema de Job, ¿se acuerdan? Que están todos los ángeles que vienen a dar su información y viene Satanás entre ellos. Bueno, si Job se hubiera podido sentar al lado del trono, hubiera entendido todo. Pero como no estaba allí, él no entendía por qué Dios permitía lo que estaba pasando. ¿Ah? Amén. Hay otra pregunta, se me fue el nombre, de repente puede intervenir esa persona. Se hizo una pregunta, dice, pisotear la sangre, ¿a qué se refiere?
Muy bien. Ese es un aspecto que se los voy a dejar en la duda hasta que lleguemos a la próxima clase. Pero no se refiere a un inconverso, se refiere a un creyente. Y recuerden, ahora les adelanto un poquito, que en 1 Juan capítulo 1 y capítulo 2, 1 y 2, se nos explica que por medio de la confesión el creyente es limpiado continuamente de su pecado consciente. El creyente tiene pecados conscientes y pecados que son inconscientes. Por ejemplo, decir algo y ofender a alguien sin darnos cuenta puede pasar. Los pecados en el libro de Levítico eran de omisión y de comisión. Es decir, cuando el príncipe cometía un pecado de omisión, él no lo sabía, pero cuando se enteraba, tenía que llevar un sacrificio. Y si era un pecado de comisión de algo que hizo voluntariamente, también tenía que llevarlo. El creyente, en su vida cristiana, ha sido redimido. El Señor perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Pero la sangre de Cristo es el elemento para la comunión. Por esa razón, en 1 Corintios 11, en la cena del Señor, se le pide a los creyentes que examinen sus conductas, porque si no van a ser disciplinados por Dios con enfermedad, debilidad y muerte física. Entonces, ¿qué dice 1 Juan 2? Que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y estas cosas, le dice, les escribo para que no pequen, pero si pecamos, tenemos un abogado. Pisotear, no prestarle atención a ese valor que tiene la sangre para el creyente cada día y quedarse con el pecado, eso es una ofensa. Y por eso dice, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Es decir, no depende de nosotros. El que nos santifica es Dios, pero por el precio de la sangre. Y Romanos 3:25 aclara que en el pasado los sacrificios hacían que Dios pasara por alto el pecado, pero muerto el Señor Jesucristo, tanto para los santos del Antiguo Testamento como para la Iglesia, eso es suficiente. Así que tiene que ver con la conducta de un creyente que se empeña en no confesar. Amén. ¿Sí? Bueno, ustedes después sigan leyendo y cuando lleguemos a ese pasaje vamos a ver que es así. amén. Había una pregunta también que va a estar grabado esta clase y quería decirles que lo vamos a pasar al pastor Ismael Cajal y al pastor Néstor Mercado. Si quisieran la grabación, bueno, pueden adquirirlo de los pastores. Bueno, continuamos con esta segunda parte, el pastor Ismael. Bien. ¿Avanzamos entonces? Amén. Muy bien. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahora los chicos, ustedes. Muy bien. Entonces estamos en esta parte. Vamos a entrar al estudio para ver si podemos entender. ¿Por qué Cristo es comparado con los profetas? Bueno, el texto dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ir desglosando este aspecto. ¿En qué características nos dice la Biblia de los profetas? En primer lugar, eran seres humanos. Dios los levantaba para que lleven un mensaje en ciertos periodos de la historia. Podía ser a su pueblo, como es la mayoría de los profetas, o podía ser que fueran a Nínive, y
conocemos a Jonás y conocemos a Nahum, pero generalmente era Dios el que los levantaba. Generalmente tenían que ser descendientes de Abraham y no podían ser adorados, porque ellos llevaban el mensaje de Dios, nada más. Estas personas tenían que estar bajo el pacto mosaico. Por supuesto que nosotros tenemos, antes del pacto mosaico, que Dios dice que Abraham era un profeta y le avisa al rey de Filistea, le dice, mirá, que si no ora él por vos, ninguna de tu familia va a tener un hijo, porque él es profeta. Así que Abraham es considerado también un profeta, pero estamos hablando de la mayoría de los que está hablando el autor de la carta de Hebreos. Y ellos no solo tenían que estar bajo el pacto, sino también sus pecados tenían que ser cubiertos en el día de la expiación. Ahí tienen Levítico 16. Ahora, ninguno podía autonombrarse profeta, porque Dios lo llamaba falso profeta. Y les tengo que recordar el ejemplo de Elías con Eliseo. Ustedes recuerdan que, voy a salir un poquito de aquí para que nos veamos la cara. Ustedes recuerdan, a ver, ¿dónde? Ya los perdí a ustedes. ¿Dónde están? No los encuentro. ¿Ustedes me ven? Acá Sí está. te vemos, sí te vemos. Sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan que después que llueve, después de los 3 años y medio, Elías corre delante del carro del rey y después le viene una depresión muy grande porque le dice, la esposa del rey le dice, mañana vas a estar muerto. Jezabel lo ahuyenta de ahí y él se va huyendo 3 días. Mientras va huyendo, se duerme, lo despierta un ángel, le da de comer, vuelve a dormirse, vuelve a despertarlo el ángel, le da de comer, hasta que llega a una cueva. Cuando está en esa cueva, él ve 3 manifestaciones del poder de Dios, pero recién se da cuenta que Dios estaba en un silbo delicado y apacible. Y en ese momento Dios le dice, quiero que vuelvas y tenés que ungir a Eliseo como tu ayudante. Cuando Eliseo vuelve con él, empieza a ver lo que hace Elías y empiezan a decirle los de las escuelas de los profetas, porque se ve que a través del ministerio que había hecho Samuel, se habían formado escuelas de profetas para capacitar al pueblo en el conocimiento de la Torá, de la ley judía. Y entonces van a un lugar, van a Betel, van a varios lugares, y en cada lugar le dicen, ¿sabés que Dios te va a quitar hoy a Elías de al lado tuyo? Y a medida que le van diciendo todos, él le dice lo mismo, sí, yo lo sé, cállense. Elías se para y le dice, me voy a ir, ¿qué querés que haga por vos? Y entonces le pide Eliseo, quiero que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Esa expresión, una doble porción de tu espíritu, ha generado cualquier cantidad de interpretaciones. Algunos hasta piensan que es como una pizza de mozzarella, no sé si todos conocen la pizza, que es una doble porción de queso que le tenemos que poner. En realidad, la respuesta de Elías nos muestra qué significa eso. Le dice, cosa difícil has pedido. Pero si me ves cuando el Señor me lleva, te será concedido. En otras palabras, lo que Eliseo le decía es, yo soy un ayudante de profeta. Si vos te vas, se acaba mi ministerio, no tengo más con quién servir. Y yo quiero servir al Señor, por eso necesito una doble porción. Eso que vos tenés, que es el llamamiento de Dios, yo no lo tengo. Yo solo tengo lo que vos me diste a mí, que es que me llamaste vos para que te ayude. Y entonces el hecho de que Elías sube en un torbellino detrás de los carros de fuego y Eliseo lo ve,
implica que Dios lo llama a Eliseo a seguir el ministerio de Elías. Eso significa una doble porción, porque Eliseo no podía nombrarse profeta. Eliseo sabía que se acababa todo lo que había hecho para Dios, y Eliseo ya había sacrificado los bueyes que usaba para arar, ¿se acuerdan? Así que eso es porque siempre tiene que haber características en el profeta de Dios. Y aquí estamos encontrando que cuando alguien se autonombraba profeta, era dejado de lado. Dios lo consideraba un falso profeta. Así que esa doble porción está relacionada con el que Dios te llama a hacer un ministerio. Pero eso es en el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento tenemos otras cosas. Bueno, yo sé que van a quedar preguntas, pero no hay problema, las vamos a contestar cuando quieran. Vamos a seguir. Solamente podían dar un mensaje que Dios les daba. Ellos no podían cambiar ese mensaje. Tampoco podían ignorarlo o callarlo. Esa es la historia de Ezequiel. Ezequiel, Dios le dice, anda a hablar de tal cosa, fue, habla al pueblo, a la tarde su señora está muerta. Pero lo tenía que decir. Jeremías, que se quejaba todo el tiempo porque cada vez que iba a dar una palabra era de juicio, nunca era una bendición para el pueblo, y encima el pueblo estaba en época de juicios. Tenemos el caso de Isaías, con todo lo que significaba el llamamiento en el capítulo 6, en donde le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que el pueblo esté endurecido y no haya para ellos perdón. Fíjense el ministerio. O Jonás, el de no querer ir, es disciplinado por el proceso con que Dios levanta la tormenta, prepara el pez, prepara la calabacera, pero tenían que dar el mensaje. Y él va y dice el mensaje que Dios le dio. O Habacuc, que dice, Señor, vos sos muy limpio de ojos, el pueblo está en pecado, pero no vas a traer una nación pagana para que lo discipline. Y Dios le dice, sí, lo voy a hacer. Y Habacuc tiene que decir, aunque la higuera no florezca, aunque no haya ni siquiera un animalito en el corral, yo con todo voy a confiar en Dios. Esto es lo que tenían estos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Señor Jesucristo es superior comparado con los profetas? Básicamente en dos aspectos. Primero, en su persona. Fíjense lo que dice el autor de Hebreos de él es el Hijo de Dios. Además de eso, es heredero de todo. ¿Sí? Ahí aparece la palabra cleronomon, que quiere decir clero, echar suertes, y nomos, ley. Es decir, le corresponde legalmente. Ha sido favorecido legalmente que sea dueño de todo el universo, de todo lo que existe, visible o invisible. Él es el hacedor del universo. Ahí aparece la palabra aionas, que tiene que ver con dispensación, con siglo, con edades y con universo. Él es el resplandor de su gloria. ¿Ven este aspecto? Esto es la base por la cual Filipenses 2, Pablo dice que se anonadó, lo que se llama la kenosis. Algunos creen que el Señor Jesucristo se despojó de su gloria. No, no, siempre tuvo su gloria. Empiezan las bodas de Caná de Galilea y dice, vimos su gloria. Este principio de señales empezó a ser Jesús y vimos su gloria. Pero el capítulo 1 de Juan ya nos dice que el Señor Jesucristo mostró su gloria. Siempre van a ver ese aspecto, pero lo único que el Señor se despoja es la gloria visible de este resplandor. Es la que Dios le dijo a Moisés,
no me puede ver un hombre y vivir, Moisés. ¿Se acuerdan cuando él le dice en Éxodo del 30 al 34, cuando está en el monte, recibe las tablas, baja y hay una idolatría terrible, y le dice a Dios, no voy a seguir adelante si vos no venís conmigo, pero además quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, no, solo te puedo mostrar mi bondad, porque no me puede ver un hombre y vivir. Ese es la kenosis de Filipenses 2. Solamente se despojó de la gloria visible, de este resplandor de su gloria. Pero él mantuvo siempre su deidad. Nunca se olviden de eso. 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué más? Es la imagen misma de su sustancia. Voy a achicar esto un poquito. Importante, porque la palabra imagen es la palabra carácter, pero no quiero detenerme mucho, quiero ver si podemos ver toda la diapositiva. Él es el sustentador de todas las cosas y lo hace con la palabra de su poder. ¿Sí? Estas expresiones están mostrando la diferencia con los profetas. Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de su persona. ¿Sí? Él se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y es hecho tanto superior a los ángeles, que es lo que va a seguir después. Y en su mensaje, el mensaje es último y es final. Los profetas eran muchos y lo podían hacer varias veces, pero él, este es el mensaje final. Y les voy a mostrar una expresión. En griego, este verbo que está subrayado, que viene del aleo, de hablar, está en un tiempo aoristo, que significa nos habló de una vez en el pasado y no lo va a hacer más. Él ya nos habló. Por eso empieza diciendo, en estos postreros días, y la versión nos ha hablado es una traducción que puede confundir. Y dice, nos ha hablado y probablemente nos vuelva a hablar. No, lo que está diciendo es, nos habló. Ahora vamos a ver algunos textos más. Ahora vamos a ver con respecto a los ángeles. Sabemos que los ángeles no son eternos, tienen un principio. Todo fue creado por él, dice Colosenses 1, y por supuesto Romanos 11, 33 al 36 nos vuelve a repetir lo mismo. Principados, potestades, todo está creado por el Señor Jesucristo, pero no son eternos, tienen un principio. Cuando usamos el término eterno, tiene que tener esa persona nunca un principio y nunca un fin. Eso quiere decir eterno. Pero los ángeles empezaron en un principio y por supuesto van a vivir eternamente. Tanto los demonios en el infierno, en el lago de fuego y azufre, como los ángeles santos en la Jerusalén celestial. Eso lo vamos a ver después en Hebreos 12, 22 y 24. Estos seres creados, que son los ángeles, están creados para cumplir propósitos divinos, tanto en realizar ciertos servicios específicos sobre la naturaleza. Fíjense ustedes, en los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis, cómo están sobre la hierba verde, sobre el viento, sobre el sol, ¿sí? Sobre los mares. Ellos están controlando absolutamente todo. Están sobre los gobiernos. Y esto tengo que recordarles el capítulo 9 de Daniel. En Daniel capítulo 9, Dios le avisa a Daniel, a través de Gabriel, que cuando él empezó a orar porque se habían cumplido los 70 años, 21 días después llega Gabriel. Y cuando llega Gabriel le dice, mirá, en el momento que dispusiste tu corazón, en el momento que empezaste a orar fue dada la orden para que yo venga y te enseñe lo que va a suceder en el futuro. Pero se me opuso el príncipe de Persia. ¿Quién es el príncipe de Persia? Todos los demonios
están trabajando bajo la guía de Satanás, con el permiso divino, pero con el freno de los ángeles santos, para llevar al mundo a la aparición del anticristo. Y todos los gobiernos humanos que se van sucediendo es por el impulso satánico y las huestes que Satanás tiene. Por eso también están divididos en gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, pero primero dice principados y potestades. Es decir, son jerarquías. Y esos sistemas, nos dice 2 Tesalonicenses 2, que para que aparezca el hombre de pecado, el anticristo, hay quien lo detiene. Y ese quien lo detiene es el Espíritu Santo formando la iglesia. Hasta que el último de los elegidos por Dios en la eternidad pasada escuche el evangelio de salvación, el Espíritu lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Reciba a Cristo porque le va a dar la fe para creer. Hasta que el último no se convierta, Dios va a sostener de esta manera la aparición del anticristo. No va a dejar que aparezca. Por eso, cuando algunos creyentes dicen, no, pero me parece que el Papa era el anticristo, no se equivoquen. Nosotros no lo vamos a ver, no vamos a saber quién es. No tenemos manera de hacerlo. Y también están enviados para hacer una tarea puntualmente con los que somos herederos de la salvación. Ellos nos cuidan de una manera que 2 Tesalonicenses 2:13 dice que estamos santificados por el Espíritu Santo, es decir, separados. Pero un creyente de ustedes, yo, vamos por la calle y no sabemos de qué nos protege el Señor, porque no tenemos la visión de lo que Satanás querrá hacernos. Así que a los miembros de la iglesia, los que somos herederos de la salvación, también cuando Dios quiere los envía. No es que nosotros oramos y le decimos, Señor, quiero que mandes al ángel para que me... No, ¿sabés qué? Me lastimé, Señor, y necesito que me venga a curar. No. Los ángeles solamente reciben órdenes de Dios, en un plan que Dios diseñó en la eternidad pasada. Por eso nuestra oración es al Señor. Si es tu voluntad, que me puedas o brindar esto o lo otro, pero siempre si es su voluntad. Y además los ángeles son seres creados para la adoración a la Trinidad. ¿Vamos bien? Dios mismo les ordena que deben adorar al Hijo. Miren, aquí quiero ayudarlos en lo siguiente. El Salmo 97:7 no se refiere a la adoración eterna del Hijo, sino a la segunda venida. La palabra que utiliza, yo no les copié el texto, pero lo tengo aquí, se lo voy a leer el texto del Salmo 97:7, porque si ustedes se pueden anotar el versículo para leerlo después, dice, avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. El término que utiliza dioses es el término Elohim. Y Elohim tiene 3 acepciones. Se puede utilizar para Dios, la Trinidad. Se puede utilizar para los jueces, los que exhibían la ley mosaica y enseñaban al pueblo, se podían llamar dioses o traducir como jueces. Cuando el Señor está en Juan discutiendo y les dice, la escritura no puede ser quebrantada, Dios dice, dioses sois, aquellos a quienes Dios le dio la responsabilidad de enseñar la palabra al pueblo. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene de la función que Moisés y Aarón tuvieron que desempeñar. Cuando ustedes van a Éxodo, Dios llama a Moisés y Moisés empieza a decir, no,
yo no quiero ir, soy tartamudo, soy así, soy así, hasta que Dios le dice, basta, terminala, Moisés. Tu hermano Aarón va a ser tu vocero. Yo voy a ser para vos Dios, soy Dios, pero vos vas a ser para Aarón Dios. Así que lo que yo te diga a vos, se lo vas a decir a él y él tiene que decir lo mismo. Y de ahí viene el concepto de los jueces, aquellos que enseñan la palabra de Dios, eran llamados Elohim. Por eso dice el salmista, Dios está en medio de la reunión de los dioses. No está hablando de dioses falsos, está hablando de los jueces responsables de enseñar la ley mosaica. Seguimos. Los ángeles no van a reinar, pero el que tiene un trono es el Hijo. Y fíjense qué interesante, es un trono eterno. El Salmo 45 es otro salmo mesiánico que hay que entender cómo ese Hijo que tiene un trono eterno también tiene una novia. Y no está hablando de Jehová e Israel. Esto es un salmo para el Mesías. ¿Y cuándo el Mesías va a tener para siempre esa relación de comunión íntima con la iglesia? Cuando en capítulo 19 del libro de Apocalipsis se producen las bodas del Cordero. Y la cena de las bodas del Cordero va a ser el milenio, donde van a ser colocados Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, todos los profetas del Antiguo Testamento, la gente piadosa que tuvo una relación con Dios bajo la ley. ¿Se va entendiendo esto? Ahora vamos a terminar aquí y vamos a dejar preguntas. Otra cosa importante es que a ningún ángel Dios le da el título puntual de hijo de Dios. Y esto quiero que, por favor, le presten atención. Al Señor Jesucristo se lo llama Hijo de Dios por la resurrección. Los ángeles colectivamente sí se los llama en el Antiguo Testamento el título genérico de hijos de Dios o hijos de Elohim. Pero si ustedes leen Hechos 13 y Romanos 1:4, van a encontrar que la resurrección lo coloca el Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Es Hijo eternamente engendrado, pero es declarado Hijo por el poder de la resurrección. Ustedes, por favor, lean Romanos 1:4, por ejemplo, yo se los leo ahora, porque me parece que si pueden buscarlo y pintar en sus Biblias, Romanos 1:4, van a ver cómo Dios es el que pone ese título. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Se va entendiendo esto? Y bueno, Génesis 6, Job 1 y 2 tiene que ver con los hijos de Dios, con los ángeles, como hemos visto. Paro un poquito aquí. Tengo una pregunta, Nelson. Sí. Sobre el primer versículo. Soy Néstor Mercado de Argentina, Buenos Aires. Acá, sobre el primer versículo que dice que habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Sí. Pastor Ismael, hoy hay profetas y apóstoles por todos lados. Yo estoy en un Zoom donde hay muchas iglesias y están apóstoles, profetas. ¿Cómo es la historia esta? ¿Están en vigencia estos ministerios? Estos ministerios no están más vigentes. Vamos a marcar dos detalles. Los profetas del Antiguo Testamento fueron, dice el Señor Jesucristo, hasta Juan. Ahí se acaba el Antiguo Testamento con los profetas. En el capítulo 4 de Efesios se nos va a hablar que hay 4 dorean, que son dones
otorgados por el Señor Jesucristo a la iglesia local, pero a todas las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos eran apóstoles del Señor Jesucristo, profetas del Señor Jesucristo, evangelistas y pastor maestro, o pastor y maestro. Pero son 4. Eso solamente mirando en el griego uno se da cuenta. Pero dice que el propósito de esas personas era escribirnos la doctrina para que todos podamos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, como algunos creen que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo es algo que nunca se puede hacer, han dicho que esos dones tienen que estar hasta que venga el Señor. Sin embargo, el crecimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo se da con la Escritura, con la palabra escrita. Y eso ya se acabó. Esos dorean los había dado Cristo. ¿Qué eran los otros dones que tenía una iglesia local? Los dones jarísmatas. Esos dones eran para la edificación en una iglesia local. Esos dones no salían de la iglesia local, estaban en el culto público. Por eso dice, si alguno tiene palabra de sabiduría, palabra de ciencia, si a alguno le es revelado algo, cállese uno y enseñe el otro. Es más, los hermanos no se han dado cuenta, de las iglesias pentecostales, que uno solo tenía el don de lenguas, de todos los idiomas, y uno solo la interpretación. Pero el movimiento del año 1906, que empieza unos añitos antes, 2, 3 años antes, digamos, allí en la calle Azusa, como es conocido la iglesia, empezaron a creer que todos podían hablar lenguas y que tenía que repetirse Pentecostés. Ahora uno va al capítulo 2 de Hechos y ve que en Pentecostés solamente los apóstoles hablaron en lenguas. El resto no. Y para eso hay que mirar el griego. Son plurales los dones en capítulo 12 de Corintios, 13 y 14 por supuesto, y en el capítulo 12 de Romanos. Son masculinos. No hay femeninos. Y esto genera problemas. Lo que pasa es que muchas iglesias han pensado que arriba del pastor podemos poner a un profeta y a un apóstol. Y es solamente por control, por sacarle al pastor el lugar que Dios le da en una iglesia local. Ahora, nosotros pastores no tenemos los dones que tenían los profetas que estaban en ese tiempo y los pastores maestros. Nosotros tenemos que estudiar. Fíjense que el don era algo soberano y la persona no era que iba a un seminario y aprendía toda la doctrina. Hoy todos nosotros necesitamos que alguien nos ayude a estudiar. ¿Eso qué quiere decir? Que uno hoy puede anhelar obispado, puede anhelar el pastorado, pero tiene que tener buena doctrina, buena vida cristiana, pero estas personas del primer siglo, no, porque eran puestas por el Señor directamente. Entonces, hoy alguien puede querer llamarse profeta, pero si no me dice algo de la Escritura, su profecía es una emoción personal. Alguien quiere ser apóstol, pero se murieron los apóstoles. De hecho, en el capítulo 1, en el libro de los Hechos, solo 2 tenían los requisitos de haber estado con el Señor, haber visto su bautismo y haberle visto en la ascensión. Entonces, lo que hoy hay, quiero creer siempre que puede ser por o un poco de ignorancia bíblica o un poco de malicia. No sabría juzgar, porque no conozco los corazones. Eso lo sabe Dios. Pero que por la Escritura no hay, no hay. Gracias. Amén. Otra pregunta, queridos pastores, hermanos. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, hermanos. Soy de Argentina, Miguel Galesio. La pregunta sería, bueno, Jesucristo es el Hijo Eterno, ¿no es cierto? Pero ¿con qué
¿con qué otros versículos podemos corroborar que Él es Hijo eterno? No, es eternamente engendrado, en ese aspecto es Hijo eterno. Lo que pasa es que para el trono tiene relación con la resurrección. Para el trono milenial, la resurrección. Romanos 1:4 y Hechos 13, 32 y 33. Ajá. Lo que pasa es que cuando uno entra en estos temas de teología, la Escritura nos ayuda con algunos textos, pero no nos ayuda porque dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, y nosotros nos acordamos del nacimiento del Señor Jesucristo, pero el nacimiento del Señor Jesucristo en realidad es cuando Él adquiere un cuerpo humano. Pero la relación de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es eterna. Claro. ¿Ah? Sí, exacto. Sí. Gracias. ¿Hay otra pregunta, queridos hermanos? Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Alberto desde Resistencia, Argentina. Quisiera pedir que nos ayude con unos temas que vienen de la mano acá de la pregunta que habían planteado anteriormente, apóstoles, profetas, y también acerca de el mensajero de Dios, que sería el profeta en el Antiguo Testamento, y trasladarlo al día de hoy. Cuando nosotros empezamos a estudiar de manera ordenada la Biblia, encontramos que aparecen la manera en cómo Dios se reveló. Tenemos la revelación general a través de la creación, que las personas reconocen y pueden darse cuenta de que hay un Dios, pero no vemos la santidad y su justicia, que sí lo encontramos en la revelación particular que nosotros la tenemos en la Biblia. Y después, bueno, encontramos también las otras vías de revelación especial de parte de Dios, que fue suerte, el Urim Tumim, los profetas, sueños, visiones y todo eso. Y después llegamos a un punto, bueno, pasamos también por los profetas, pero después llegamos a un punto en donde a veces se generan ciertas discusiones, porque encontramos que Jesucristo también es la revelación de Dios, pero cuando cuando Jesucristo habló, no fue a la iglesia, sino que nosotros encontramos revelaciones o mensajes que están dirigidos directamente a la iglesia recién en las cartas. Entonces, ahí se generan ciertas discusiones con las personas o confusión al no menospreciar la persona de Jesucristo y valorizar más la Biblia. Con lo cual, bueno, te dicen que sos un fanático, todas esas cuestiones. Pero nosotros tenemos que separar la revelación de parte de Dios en Jesucristo y también la revelación que nosotros recibimos en la Biblia. ¿Cómo podríamos armonizar esos dos puntos? Si más o menos te entiendo bien, yo diría que la revelación tiene un personaje en Moisés que nos deja cómo fue formado el mundo, que nos lleva hasta la historia de Job. Luego tenemos revelación desde el punto de vista de los ángeles entregando la ley al pueblo hebreo. Y el propósito de Dios en ese tiempo, la revelación llega hasta la cruz. Sí. Es cerrada por el pueblo en Mateo 12 cuando deciden matar al Señor Jesucristo. Ahí se produce el misterio del reino que es pospuesto y que va a aparecer la iglesia como el propósito para este tiempo. La revelación va a venir a través de los apóstoles, específicamente por Pablo, que es un apóstol a los gentiles, mientras Pedro y el resto queda en Jerusalén. Y la revelación de la iglesia difiere de los 4 evangelios, porque los 4 evangelios es el ministerio de Cristo al pueblo de Israel, en 2 facetas. La primera, el reino se ha acercado, si me reciben como el Mesías, establecemos el reino milenial. Y la segunda, todas las parábolas para endurecerlos, para terminar castigándolos. Para con la iglesia, que era un misterio que Pablo dice en Efesios 2 y Efesios 3, que no fue dado a conocer en el Antiguo Testamento. Para la iglesia, la revelación es
sobre la persona de Jesucristo, que Jesús le dijo en el aposento alto a los apóstoles, a los 11, cómo era la función del Espíritu Santo futuro. Guiarlos a toda la verdad, convencer a las personas del mundo de pecado, de justicia y de juicio, específicamente para la salvación, que Él les iba a recordar todo lo que Cristo había dicho para que puedan escribir los evangelios, para que la iglesia conozca cuál fue el ministerio de Cristo al pueblo de Israel y cómo lo rechazaron, cómo fue su resurrección, todo eso. Y también la revelación es lo que va a venirle a la iglesia, este nuevo propósito de Dios, que es formar un grupo de entre judíos y gentiles que forman lo que se llama el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Y así como en el Antiguo Testamento había una relación del Señor Yahvé, Dios, con Israel, en una relación como un matrimonio, la relación de Cristo con la iglesia es de un futuro matrimonio. Pero la palabra matrimonio que se utiliza es para hablar de comunión, no para hablar del matrimonio natural que conocemos. La analogía es simplemente comparar algo en cuanto a cierta característica y nada más. Y lo que finalmente cierra la revelación de la iglesia es lo que enseña el apóstol Juan cuando explica del capítulo 1, 2 y 3 algo especial para las iglesias, y ahí es el Señor Jesucristo que conoce esas 7 iglesias, que eran simultáneas, y luego todo el proceso para disciplinar a Israel, tener gentiles salvos en la tribulación también, y empezar al final del capítulo 20, después del juicio del trono blanco, colocar los cielos nuevos, la tierra nueva, que Pedro dice donde mora la justicia. Y ahí va a estar la Jerusalén celestial por la eternidad. Esa es la revelación. Y si la tenemos diferenciada, nos resulta más fácil. Pero si está todo mezclado, como suele pasar, y bueno, es muy difícil ayudarlos. ¿Respondí lo que querías? Sí, sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Pastores. Bueno, pastor, he estado escuchando que se usa mucho la palabra Trinidad. Sabemos que la palabra Trinidad no está en la Biblia. No. Entonces, eso es un punto. Lo que yo he ido viendo, que esta construcción de Trinidad, por lo menos he ido viendo en el pensamiento, si quiere llamárselo así, filosófico católico, cuando he empezado sobre todo a estudiar, he estado leyendo en este tiempo a Orígenes, que lo llaman padre de la iglesia muchos católicos. Sí. Entonces, bueno, eso le diría, pastor. Sí, en realidad lo que nosotros encontramos en la Escritura cuando leemos es que Elohim tiene un plural, y cuando estudiamos toda la Biblia de tapa a tapa encontramos que hay 3 personas. Perdón, hay una persona que es trino. Nosotros no entendemos esto, pero la persona de Dios es una sola y eterna esencia. Es decir, Dios es uno solo, pero subsiste en 3, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que encontramos es que son iguales en poder y deidad, pero diferentes en función. Tratar de entender que Dios es trino o triuno es el problema del ser humano. Sobre todo la mente nuestra, que es finita, que ha caído, que podemos desarrollar algunas cosas, pero muchas otras no las podemos desarrollar. Y eso es una de las cosas que más es tildado el creyente de fanático, porque no hay manera de explicarlo, porque no puedo hacer el ejemplo del agua, sólido, líquido y gaseoso. No, porque son 3 partes diferentes, y yo puedo dividirlos, pero a Dios
¿Cómo hacemos para hacer esa división? Ahora, sabemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero sabemos que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Y cómo explicamos eso que está en la Biblia? Y no tuvieron mejor idea, aun cuando todavía no existía el catolicismo, porque no te olvides, Nelson, que va a empezar en 325 después de Cristo. Este movimiento con Constantino de generar lo que después va a ser llamado la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, los primeros padres, entre comillas, de la Iglesia, entre los cuales estaba Orígenes, segundo siglo, encontraron estos temas. La eterna, el Hijo es eternamente engendrado, no es que hay un día que empezó a ser engendrado. Sin embargo, como el Hijo con derecho al trono, es por el día de la resurrección, por el poder ese. Algunas cosas se pueden marcar, otras muy difíciles. Y es lo mismo que si tenemos que explicar la salvación, Nelson. ¿Por qué Dios va a salvar a alguien de pura gracia? ¿Y dónde queda la justicia? ¿Y dónde la santidad? 21:14. Y entonces al estudiar las riquezas de la gracia, ahí empezamos a entender cómo hace Dios para mí, para mi vida, que soy un pecador, enemigo de Dios, que no puedo entender nada, muerto en delitos y pecados, de repente me llama y me dice, ahora quiero que seas mi hijo. Y yo le digo, sí, quiero ser tu hijo, te recibo como mi salvador personal. ¿Quién hizo eso? La gracia de Dios. Pastor, y eso tampoco lo va a entender el inconverso. Pastor, acá en Apocalipsis 21:14 dice, en referencia a la anterior pregunta sobre apóstoles y profetas, etc., dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, con lo cual estipula una cifra concreta, ¿no? Y deja fuera a todos los demás. Es más, hasta podemos discutir si el número 12 es Matías, elegido en el capítulo 1, o es Pablo. ¿Está bien? Claro. Sí. Amén. ¿Por qué le decía esto, Pastor Ismael? Porque para mí Orígenes es más filósofo que teólogo. Totalmente. Entonces, no se puede basar la doctrina cristiana en un filósofo. El catolicismo sí lo hace porque es más, Agustín, a que le llaman San Agustín, para mí es Agustín, Sí. se basa mucho en Orígenes. Totalmente. Entonces, el pensamiento griego, sobre todo analizando en el griego clásico, los griegos y muchos pueblos creían en 3 dioses, en el triteísmo. Entonces es a partir de ahí que se hace una construcción filosófica. Entonces, eso por una parte. Pero hay otra pregunta, aquí también, hermanos. ¿Se puede tomar la palabra Trinidad por divinidad? Dios es el único divino. ¿Sí? Porque divinidad está relacionado con la persona de Dios. El tema es que no había una palabra que alguien pudiera usar. Porque podemos usar que Dios es una triunidad. Imagínate que no querés usar Trinidad. ¿Y cómo haces? Con Mateo 28, 18 al 20, con 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. O sea, tenemos muchos textos en donde vemos que Dios es triuno. Entonces tendríamos que inventar una palabra, y porque no está en la Biblia. Por eso los hebreos no tenían problema con la palabra Elohim, porque era Dios en plural. Y Elohim en particular. Exactamente. Lo concreto de esto es que la Trinidad existe. O sea, no es una especulación, es una conclusión en base a la información bíblica. O sea, de eso no hay que dudar. Claro, Si claro. bien la palabra no está en la Biblia, pero es una conclusión correcta. Sí, sí.
Como Bueno, nosotros ¿hay decimos alguna- cristología. ¿Cristología qué es? Es una conclusión en base a toda la información sobre Cristo. Y Trinidad es una información acerca de la persona de Dios. Sí. Eso es un tema de teología propia. Ajá. Y sin embargo la teología después nos abre el panorama y deja teología propia como para Dios en la parte trina. Cristología, neumatología, para cada una de las obras de cada uno de ellos. Entonces, la verdad es que lo que decís, Nelson, es así, pero no tenemos otra palabra. Yo me imagino que agua podría usarse el término H2O, pero solo los químicos saben que H2O es agua. Nosotros la llamamos agua. Claro, porque estamos estudiando la esencia de Dios. Exacto. Y eso también para las personas que nos están escuchando, de repente se han mareado en esa parte, pero en la teología propia se estudia las atribuciones y estamos hablando de la esencia de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, Pero, hay un punto, por ejemplo. Cualquier persona nueva, porque acá hoy hay creyentes nuevos, se maneja por la información bíblica, o sea, saca conclusiones basadas y hace doctrina basado en los versículos de la Biblia. No tienen acceso a San Agustín, a San Pantaleón, ni a San Mercado. O sea, ellos leen la Biblia y sacan conclusiones con la Biblia y es necesario que sigan haciéndolo y que no tengan una biblioteca en la casa interminable. Yo haría un resumen. Bueno, en Juan 10:30, el Señor dice, yo y el Padre uno somos. Utiliza un aspecto de decir somos una sola esencia. Cuando en el capítulo 14 va a hablar del Espíritu Santo, dice que va a ser otro igual que Él. Entonces ya a la mente normal de un creyente se le genera esta idea. Si el Señor Jesucristo y el Padre es una sola esencia y el Espíritu Santo que procede del Padre es idéntico a Él, entonces ya tenemos algo que indicaría, el Padre es adorado, el Hijo es adorado, el Espíritu Santo no se lo puede contristar, es un sello. Bueno, esos principios que salen de la Biblia son los que juntamos en la teología propia para hablar de que Dios es trino. Amén. Bueno, creo que continuamos con la exposición. Pastor Ismael. Bien. Bueno, así vamos terminando la parte de la introducción que ya hicimos. Muy bien. Ahora les paso los versículos que van a encontrar en capítulo 1 de Hebreos. Utiliza Hebreos 1:7, dice que Dios hace a los ángeles espíritus y a sus ministros, y la palabra que utiliza, sharat, quiere decir adorador, servidor, alguien que asiste en calidad de ayudador. Así que Dios hace a sus ángeles adoradores, servidores. En Hebreos 1, 8 y 9 utiliza la idea del trono, tomando, obviamente, este Salmo 45. Tu trono, oh Dios, fíjense, Dios es llamado por el Padre, el Señor Jesucristo. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí la palabra compañeros tiene que ver con los reyes. Es decir, Dios unge al Señor Jesucristo con un óleo de alegría superior a todos los reyes. Eso es lo que quiere decir el texto. Hebreos 1, 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán.
Fíjense que a este Señor se lo trata con eternidad, que los ángeles no tienen, porque tienen un principio. En Hebreos 1:13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Este Salmo 110 es utilizado por el Señor en los 3 sinópticos para decirle, cuando le pregunta a los fariseos, a los religiosos, le dice, ¿cómo es posible que David llame en el Salmo 110 Señor al que va a estar sobre él, y que el que le dice Dios o Señor es el Padre? Y eso no se lo pudieron contestar. Ese texto se va a repetir después en Corintios y en Hebreos. Pero esto es importante. David llama Dios en el Salmo 110 porque dice, dijo el Señor a mi Señor. Y utiliza Elohim y Adonai. Le dijo Elohim a Adonai, que es mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando empezamos a leer el versículo 1, 2 y 3, ¿qué dice? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿Vamos entendiendo esto? No le voy a dar más tiempo porque me quedan 10 minutos. Así que la primera exhortación es no deslizarnos de su palabra. ¿Por qué? Porque miren cómo empieza diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿De quién hemos oído? Ahora nos va a decir quiénes. No se refiere al Antiguo Testamento, se refiere al Nuevo. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y acabamos de ver que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, y toda transgresión de la ley mosaica y toda desobediencia recibió justa retribución. Esta palabra la van a tener en Hebreos 10:35. Ustedes tienen por ahí seguramente sus Biblias. Yo se lo voy a leer, pero yo quiero que ustedes lo marquen. Porque en Hebreos 10:35 dice, en este caso, Lucas para mí, ¿no? No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Ahí está hablando de galardón. Esta palabra, retribución, es la palabra galardón. Y si ustedes leen el capítulo 11:26, cuando habla de Moisés, dice justamente, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Sí? Porque dice que él tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Es decir, para que nadie piense que los que murieron en el desierto eran inconversos del pueblo de Israel, hablo. En este caso, el ayudante de apóstol, Lucas dice, recibieron galardón porque desobedecieron. Ese galardón fue, como dice 1 Corintios 10, que quedaron en el desierto porque de ellos no se agradó Dios. ¿Van viendo estos textos o les surgen preguntas? Anótenlas, las contestamos enseguida. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Por qué se pone él dentro de ese grupo? Si descuidamos, otra vez vuelve a colocar esa idea. Ahí la palabra, en Mateo 22:25, es alguien que ignora las cosas. Alguien que dice, no me interesa. Y utiliza la idea del pensamiento. Es decir, yo pienso que esto no es importante. Si ustedes tienen ahí Mateo 22:5, yo se los leo. Fíjense la expresión que utiliza el Espíritu Santo cuando coloca este versículo. Dice que, mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno a su labranza y otro a sus negocios. No hicieron caso. Esa es la palabra. Me lo saqué de la mente.
Y esa parábola de Mateo 22 es cuando este hombre hace una cena, los invita y se empiezan a excusar. La idea que ellos hicieron es usar esta palabra diciendo no hacerle caso a la invitación. De esto está hablando Lucas. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si no le hacemos caso a todo lo que implica esta salvación tan grande que tenemos los creyentes? Esta, dice, primero fue anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Esos eran los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos son los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Si ustedes le agregan 2 Corintios 12:12 a este versículo, Pablo dice, las señales, prodigios y milagros de un apóstol yo lo hice cuando estuve con ustedes. Pero aquí el autor se pone de costado y dice que Dios lo hizo con los apóstoles a estas señales, prodigios y milagros. Por lo tanto, dijimos, es mucho más probable que no sea Pablo, sino que sea un ayudante de Pablo. Lucas fue un ayudante constante en el ministerio de Pablo. Fue con él en los viajes, era el médico amado. En el libro de Colosenses no lo iba a enviar nunca porque era el que le cuidaba la oftalmía, probablemente, que era la enfermedad que tenía Pablo. Entonces, si miramos detenidamente estos textos, nos vamos dando cuenta, con lo que va a terminar diciendo ahora, por qué es superior el Señor a los ángeles y a los profetas. Rápidamente, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Fíjense que es un libro del futuro. Escribe cosas futuras. Pero alguien, hablando de David, testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Este es un salmo mesiánico. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está hablando del Señor Jesucristo, ¿eh? Pero todavía, dice, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Quiero que sepan que esta palabra gustase la vamos a volver a ver en el capítulo 6. Gustaron del don celestial. Y yo les puse unos textos que quiero que revisemos. En Juan 2:9, el Señor Jesucristo está en las bodas de Caná de Galilea. Le llevan el vino que el Señor había hecho en ese momento en las tinajas, lo probó el maestresala. ¿Qué hizo? Lo tomó y dijo, este es mejor que los que tomamos hasta ahora. En Colosenses 2:21 volvemos a ver este mismo tema. Les leo el texto para que ustedes después lo puedan también volver a leer. Dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques, ni gustes, no pruebes, no comas. En Hechos 20:11, otro pasaje interesantísimo, pero que no son tan fuertes como vamos a ver después en 23:14, en Hechos 20:11 le dice, Pablo se entera de que va a haber una reunión, entonces dice en 20:11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Aquí la palabra es comido. Gustar la muerte, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo, que fue nada más que morir. Es la palabra comer, tomar. En 1 Pedro, en 23:14, se los leo también porque aquí es cuando lo quieren llevar a Pablo para matarlo y hay un grupo que se complota para no comer ni beber hasta que maten a Pablo. Y el sobrino de Pablo va y le cuenta al centurión. Entonces le dice,
en el versículo 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¿Se dan cuenta que esta palabra, Jebotai, tiene que ver con la actitud que tuvo Cristo, que fue morir por nosotros? Bueno, es la misma palabra comer. En 1 Pedro 2:3, si hemos gustado, ¿no es cierto?, la salvación, bueno, esa palabra gustar va a aparecer en Hebreos 6, 4 y 5. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque esta es la base para creer que esta fue una carta dirigida a creyentes con el objetivo de amonestarlos a mantener firme la confianza en lo que Dios prometió. Eran salvos, todos eran salvos. El problema que hemos tenido es que muchos han hecho exégesis de un pasaje, como es en el caso del capítulo 6, y no revisaron las palabras que el Espíritu Santo colocó en el griego. Entonces, al no poder abrir nuestras Biblias como la estamos abriendo ahora, llegaron a la conclusión que gustar el don celestial no es ser salvo. Y eso lo van a ver en muchos comentarios. Vamos a seguir. Quiero terminar en el 18. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está hablando del Señor Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, teleios, no utiliza el término catarticén, colocar en su lugar, usa el término madurar. Y maduró el Señor Jesucristo por aflicciones, porque Él nunca había tenido una aflicción. Pero al tener un cuerpo humano, esto es algo que Él adquiere. Por eso, dice que no solo es el autor de la salvación. Él dice, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Vamos a seguir hasta el 18. Y ahí terminamos. Diciendo, y tomo el Salmo 22, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Pero aquí utiliza el término eclesia. No utiliza sinagoga, utiliza el término iglesia. Y eso es un fuerte argumento de que esta es una carta dirigida a las iglesias. Si no, el autor tendría que haber usado otra palabra para una reunión. Y esa palabra es la palabra Kaal, que está en el Salmo 22, 22. Otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron, esta es otra palabra que tenemos que ver, porque va a aparecer en 3:1, participantes del llamamiento celestial. Esto lo vamos a ver en el capítulo 6 también. Los hijos participaron de carne y sangre. Y esta palabra es, tuvieron comunión. Pero él también participó. Ahora la palabra no es esa. Esta palabra es diferente. Él se tuvo que hacer. Y la palabra tiene que ver con el matrimonio, con algo que se une, con algo que se pega. Bueno, él se tuvo que pegar a la humanidad. Nosotros participamos porque estamos en Adán. Nosotros ya nacemos pecadores y tenemos carne y sangre, pero él tuvo que adquirir eso. Por eso la palabra es diferente. Y por eso que él pudo destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya terminamos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí aparece la palabra gilasmos, que es la de 1 Juan 2. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
y pongo la palabra peirazo, porque muchos discuten si Jesús podía pecar o no podía pecar. Peirazo es una palabra que tiene como la moneda dos caras. Cuando la persona es puesta por Dios en una situación difícil, es una prueba. Santiago capítulo 1, del 1 al 12. Esa prueba tiene como objetivo que vos te ganes una corona de vida. Pero esa misma prueba, incentivada por Satanás, la mente del creyente, lo puede llevar a caer, y eso se llama tentación. Y al caer, pierde su corona. Así que él mismo padeció siendo probado. Entonces tiene poder para socorrer a los que son probados. Pero como esto se puede traducir probado o tentado, entonces nosotros necesitamos conocer algo de griego para saber cómo debe traducirse en cada lugar. Cuando el Señor fue al desierto en Mateo 4 o en Lucas 4, no fue para ser tentado a ver si podía pecar. Fue para ser probado, para demostrar que jamás podía pecar. La deidad unida con la humanidad. Por eso él no tenía un padre humano. Porque de tener un padre humano hubiera tenido naturaleza pecaminosa y hubiera sido tentado. Por eso Santiago 1 nos dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Somos atraídos, seducidos y pecamos. Pero él no podía hacer eso. Aquí debo terminar esta parte. Bueno, queridos hermanos, ya se cumplió el tiempo. Yo le rogaría para la siguiente sesión las preguntas, por favor. ¿No es así, Pastor Néstor? Sobre todo, agradecer, Pastor Ismael Cajal, por este tiempo. Y bueno, también tenemos la tercera sesión este jueves. Se terminó el tiempo, Pastor Néstor. ¿No es así? Un aviso, sí. Y primero agradecer a los hermanos de Bolivia por este servicio, también al Pastor Almazán, y decirle que se está generando un movimiento interesante latinoamericano de compartir la palabra, y no solo la palabra, sino la visión de la Gran Comisión. Porque los martes también se está haciendo una reunión donde participan alumnos de seminario, pastores de diferentes países, y donde están hablando de la necesidad de retomar el compromiso con el evangelismo mundial. Entonces acá se está dando la palabra, en el otro lado se está dando ánimo, pero son todas cosas buenas que se están realizando. Así que vamos creciendo. En algún punto vamos a converger y nos vamos a encontrar todos juntos, y por ahí podemos hacer en Latinoamérica un gran empuje para volver a enviar gente, a enviar misioneros, a tomar parte en la obra, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Nelson? Amén. Así tiene que ser y bueno, es así, Pastor Néstor. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, nos despedimos. Gracias, Pastor Ismael Cajal. Muchas gracias y buenos saludos a todos los países que se han enganchado. Dios me los bendiga. La paz del Señor esté con ustedes. Hasta luego. Gracias, hermano. Chao. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Chao. No, gracias.